a través de una clase. Y ahora lo que nos corresponde ver es cómo los tipos de relaciones que hemos visto, cómo se implementan, o sea, cómo eso se lleva allá. En función del tiempo, les voy a mostrar el código y después les voy a enviar un ejercicio para que ustedes, entonces en el código lo resuelvan, para que sepan cómo se implementan las relaciones. Porque en realidad no vamos a alcanzar a verlo en el horario de clase, todas las relaciones, vamos a ver si que tenemos que ver. Generalización, agregación, composición, la asociación directa, realización y dependencia. La dependencia ya la usamos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes crearon la clase de aplicación e instanciaron un objeto, o sea, usaron ese objeto para mostrar algo, eso es dependencia. Así que eso está listo. ¿Sí? Así que vamos a ir por lo otro. Vamos a partir por generalización. Una vez que parte el ¿quién está aquí? Digo, ¿cómo se llama? Fierro. Dígale, Fierro, que es el sentido del computador, que se mueve en el sentido del computador. Así que ahí vamos a ver cómo lo hacemos, pero déjeme pensar de aquí al jueves cómo lo arreglamos. ¿Sí? Pero la idea es. No, yo tampoco quiero venir por el. Capaz que venga Nuño. Ya. Tampoco. Sáquenme cuando yo gestión de cuenta, dejó los atributos públicos. ¿Sí? A ver. Hay que tener cuidado con eso. Pero vamos por partes. Creamos el paquete de aplicación y el paquete de la librería. En el paquete de aplicación dejamos vamos a partir con la librería. Y ahí estamos. Empleado en la clase padre y docente y administrativo son las clases hijos. Porque ambos son empleados de la universidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene empleado? Se lo voy a mostrar más porque en realidad no es que queramos profundizar en eso. Tiene el nombre interno, el RUN, nombre, apellido paterno, materno y estado. ¿Sí? Bueno, y tiene el constructor por defecto, el constructor parametrizado, bueno, ahí ven los parámetros, las propiedades, y el único método que tiene es obtener datos, que me va a obtener el número, el RUN, el nombre y el estado. ¿Sí? Y en el nombre, obviamente, va a estar el nombre, el apellido paterno y el materno, todo concatenado en la misma línea. ¿Sí? O sea, una clase como la que hemos visto. ¿Sí? Esta es la clase padre. Ustedes fijan que no hay nada. Ahora veamos la clase docente o administrativa. Ahora, ¿cómo se caracteriza? Fíjense ustedes que lo primero que diferencia con respecto a otras clases que hemos visto es que la clase administrativa, que es hija, se le agrega extend y indico de quién viene, del empleado. ¿Sí? Entonces se extiende el empleado. Y ahí establezco que esta es una generalización y por lo tanto desde administrativo tengo acceso a los miembros de la clase empleado. ¿Sí? Al poner extend. Sí, los números mágicos del 7 y el 13% por los porcentajes de salud y previsión. Los atributos propios del administrativo, y que obviamente no tiene empleado, es el sueldo, bono y anticipo. Eso solamente lo tiene el administrativo. Bueno, y obviamente, y hay otra característica importante, es que el constructor por defecto, la primera sentencia que tiene que tener es super. ¿Qué hace super? Llama al constructor por defecto del padre, para que también se inicialice. ¿Cómo, bro? El super llama al constructor por defecto del padre, para que se inicialice. En este caso, de empleado. ¿Sí? Y en el caso, y después se inicializan los atributos propios de la clase hija, por un lado. En el caso del constructor parametrizado, este también es interesante porque se le envían todos los parámetros. Fíjese, sueldo, bono, anticipo, número interno, RUN, nombre, apellido paterno, materno y estado. O sea, todos los del empleado, pero el empleado administrativo, completo. ¿Sí? Pero los atributos que van al padre se pasan a través del super. ¿Ven? Número interno, RUN, nombre, apellido paterno, materno y estado. Y con esos parámetros, a través del super, inicializo el constructor parametrizado del padre. Y los que son propios de esta clase, del administrativo, los tomo acá. Sueldo, bono y anticipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es todo. Y después, bueno, las propiedades que se toman los atributos propios de la clase hija. Acá se nos pedían los métodos. Por ejemplo, obtener el sueldo bruto, que era el sueldo. Recuerden que como el empleado y el hijo están tan extendidos, es como si fueran uno solo. Por lo tanto, cuando yo hago this,
puedo acceder inmediatamente a los atributos del padre y ocuparlos como si fueran locales. ¿Sí? Bueno, en todo caso el sueldo y el bono están en esta clase. ¿Sí? Así que ahí obtengo el sueldo. El monto de salud, siempre los montos de salud y de previsión se calculan sobre el sueldo bruto. Entonces ahí está el DIS, porcentaje de salud, lo multiplico por el sueldo bruto y voy a obtener el monto de salud, lo mismo para previsión. Los descuentos, tengo el anticipo, el monto de salud y el monto de previsión, que hay que descontarle al sueldo bruto para obtener el líquido. ¿Sí? Ahí están los descuentos, ¿no? Y el líquido es el sueldo bruto menos el descuento. ¿Sí? Son los típicos, bien básicos, ¿sí? No. Y después tenemos el obtener, y aquí viene otra cosa interesante, el obtener datos a través del objeto SB, que es el string builder, que me permite manipular las cadenas. Entonces, lo primero que hago es llamar al obtener datos, pero del padre, a través de la sentencia super, porque super me da acceso a los miembros de la clase padre. ¿Y cuál me interesa? El obtener datos. ¿Para qué? Para obtener el número interno, el root, nombre, apellido paterno y materno. Y ahí lo obtengo. En ese. ¿Sí? Y los que son propios de acá sería el sueldo, el bono, el anticipo, el sueldo bruto, que lo calculé con el método, el descuento, que es cálculo de método, y el sueldo líquido, que es el método. Y que están ahí, ¿ven? Ahí llamo a los métodos que están en esta misma clase, y bueno, y obviamente que también los formateo. ¿Sí? Puede ser que nosotros los formateamos en este caso con decimal format, y les damos el patrón ahí, que sería el signo peso, y hasta 99 millones en este. ¿Sí? 99.999.999. ¿Sí? Es el patrón que quiero de salida cuando muestro esto. ¿Sí? Bueno, y esto es para el administrativo. Y el docente es lo mismo, ¿ven? Public class, docente, extend, de empleado. Ahí establecido que hereda de empleado. El docente también hereda de empleado. Bueno, el número mágico en este caso, el docente como está honorario se le hace una retención de impuestos del 10%, por eso está hace 10. ¿Sí? Y aquí lo único que tiene es el número de horas trabajadas y el valor hora. Esos son los únicos propios del docente. Los demás están en el padre, acuérdense, el lunes, el nombre, el apellido paterno, materno. ¿Sí? Y acá lo mismo, la primera sentencia del constructor por defecto es super. Y las demás propias del atributo, que serían 0 porque son in. En el parametrizado se envía todo. ¿Sí? Se envía el número interno, root, nombre, apellido paterno, materno y estado, más el número de trabajar, valor hora, pero la sentencia super toma los datos que son propios del padre, se los envío al padre, y los que son del hijo se los asigno directamente al otro. ¿Sí? Lo mismo que ya habíamos visto en el administrativo. Las propiedades se generan en función de los atributos propios de la clase, sería el número de horas y valor. Los métodos, obtener el sueldo bruto en este caso era multiplicar el número de horas trabajadas por el valor hora. ¿Sí? La retención es el tener el sueldo bruto y lo multiplico por el número mágico, que era el porcentaje de retención, que es el 10%. El sueldo líquido, el sueldo bruto menos la retención. ¿Sí? Y el obtener datos, lo tengo que sobreescribir porque hay dos obtener datos, en el padre y el hijo. Y si instancia de esto, tengo que decir que este es el que vale, sobre el padre. Y lo primero que hago es llamar al super para obtener los datos que están en el padre, que sería el número interno, el root, apellido materno, nombre, apellido paterno y materno. ¿Sí? Y después muestro los atributos propios del hijo, que serían el número de horas trabajadas y el valor hora. Y llamo a los métodos obtener sueldo bruto, obtener retención y sueldo líquido, que son los métodos de la clase hija. ¿Sí? Bueno, ahí está, hemos establecido, eso es herencia. ¿El override para qué? Para sobreescribir el tiempo de ejecución, el obtener datos del padre. Porque si yo instancio un objeto, ¿cuál obtener dato va a tomar? ¿El del padre o el del hijo? Porque los dos se llaman igual. Entonces con esto le digo que si se instancia desde el hijo, este es el que tiene que ocupar. Y si instancia un objeto del padre, siempre que no sea clase abstracta, toman del padre. ¿Sí? Pero el problema es el hijo, porque el hijo tiene acceso a los dos. Entonces si no le digo cuál sobreescribir el tiempo de ejecución, se va a caer porque no saber a cuál de los dos tiene que mostrar, si el del padre o el del hijo. ¿Se entiende? Y al hacer esto, yo te instancio un objeto desde el hijo, el obtener datos que va a llamar es el del hijo. Que a su vez, dentro del obtener datos del hijo, llamo al obtener datos del padre, que es la clase superior. Superior. ¿Sí? Que sería en este caso empleado. Esa clase siempre va a existir, ¿o no?
la clase padre. Super. Siempre que, no, super siempre va a existir siempre que hay herencia, porque hay una clase padre. ¿Sí? Entonces se pone la override siempre cuando se tengan dos, obtener datos o dos. Claro, sí, en herencia. Como cuando es herencia, para el de esa. Exacto. Ahí. Sí. Veamos cómo eso estamos implementando la herencia. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir si esto es cierto o no? Tenemos que probar. De hecho, las clases de aplicación de acá no es que ustedes nos vayan a lograr al futuro. Nosotros las creamos para probar que las clases hagan lo que tienen que hacer. Ese es el objetivo. Estamos haciendo un testing a través de la clase de aplicación. Entonces, tomamos gestión pago, que se caracteriza por tener el método main, que es el método principal y el que se ejecuta. Y aquí pongo los datos del docente. Se fija, uno, le voy a poner una D, porque como se repiten todos los otros para que nos choquen, los D son del docente y la A son de los administrativos. Aquí está el root 1, Juan Díaz Flores, su estado true, o sea, está activo. Número de horas trabajadas, 180, y valor hora, 5.900. ¿Sí? Y voy a poner también datos de un administrativo, pero cambia, la hermana, Juana Díaz Flores, ¿ya? Está falso. Sueldo, tanto, un bono de tanto y un anticipo de tanto. ¿Sí? O sea, tiene 500, 300.000 y 100. Si sumamos, entonces el sueldo bruto debería ser de 800.000. Después, si aplicamos los descuentos, bueno, hay que restar los 12.000 más el 7 de salud y el 13 de salud y el 7 de previsión. Pues después te hacen los cálculos. Instanciamos un objeto D del tipo docente y a través de las propiedades le enviamos todos los valores. En este minuto D tiene todo, está listo, con todos los cálculos. Sí, porque acuérdense que ya está implementado. Cuando yo digo este objeto es de esta clase y le paso los valores, ya tiene, el objeto tiene todo. Tiene los atributos y si llamo un método, como tiene los atributos, ya me entrega los cálculos listos. ¿Sí? Y en el caso del administrativo también, pues instancio un objeto A del tipo administrativo, le paso todos los datos del administrativo, los tiene listos. Y aquí viene algo más también interesante que se aplica en herencia. Fíjese que aquí yo digo mostrar datos de empleado y le envío D, pero a este le digo mostrar datos de empleado, pero le envío A. Pero usted sabe que D y A no son lo mismo. ¿Sí? Tienen comunes, que en empleados, pero tienen diferencias como ellos. Y lo interesante de esto es que yo puedo, en el método receptor, lo recibo como empleado. Como empleado es el padre, sabe cuál es el hijo. Y por lo tanto me muestra las características del hijo. ¿Se entiende eso? No mucho. Sí, pues yo tengo docente y empleado, o sea, perdón, docente y administrativo son distintos. O sea, comparten algunos atributos comunes. El número interno, el RUN, apellido, y qué sé yo, esos 5, 6, ¿verdad? Pero se diferencian en que el docente tiene valor hora y número de hora. Y este otro tiene sueldo, bono y anticipo. O sea, tiene 2 y 3. ¿Sí? Y por lo tanto su estructura es distinta, los cálculos, todo. ¿Sí? Pero, como ambos son hijos del empleado, para el empleado, si yo le envío un objeto del tipo docente, yo lo adapto a empleado y él sabe que es un docente y con todos sus atributos. Y si le envío un objeto del tipo administrativo, como es su hijo, también sabe cuál le corresponde. Por lo tanto, cuando después a través del objeto D, que es de tipo empleado, igual me muestra en forma independiente los datos del hijo docente y los datos del hijo administrativo. Él hace la diferenciación de las instancias. ¿Sí? Disculpe, profe, me perdí. ¿D de docente, la de Sí, espérense que esto está mal, o sea, es que yo lo puse, me equivoqué. Esto es E. Fíjese que el receptor es un objeto E del tipo empleado, ¿no? ¿Sí? El receptor es el empleado. Yo estoy enviándole D ya. ¿Dónde digo que D ya son...? No, pues si yo D ya sabemos que es docente, o sea, aquí estamos. D, docente. Es un objeto del tipo docente. Y A es un objeto del tipo administrativo. Y usted sabe que administrativo y docente son distintos. No espera Y los cálculos son distintos. es para identificar la instancia. Claro, pero el docente y el administrativo son empleados. El padre es empleado. Por lo tanto, el receptor yo lo recibo como empleado. La instancia docente, cuando es recibida por la instancia empleado, el empleado sabe que es el docente y se adapta al docente y me muestra todo lo del docente. ¿Por qué puso la E? Porque es empleado. ¿Pero dónde se declara eso? Ahí. Aquí lo estoy declarando.
Yo estoy diciendo que el receptor es un objeto E de la clase empleado. Pero ahí muestra solamente la información referente al empleado. ¿Sí? Solamente Muestro la información de empleado, pero de acuerdo al objeto que me hayan enviado. Pues si me envían docente, muestro todo lo de docente. Si me envían lo de empleado, muestro todo lo de empleado. Pero incluso los que tienen los Todo. que tienen el hijo. Todo. Porque el padre sabe quién es el hijo. Suena raro, ¿sí? Eso es programación objeto. Miren, véanlo. Sí. Yo no le estoy contando. ¿Cómo vamos? Recuerde que hasta el momento, usted acto de fe no va por lo que le estoy diciendo, pero yo a mí los actos de fe no me interesa. Comprémoslo. Miren, voy a llamar a este. Ustedes ven que yo no he hecho nada más, yo vuelvo a insistir. ¿Dónde está en nuestro lado? Miren, ahí está el D. Y ahí está el A. Le pasamos todos los datos. Por lo tanto, el objeto D tiene los atributos, tiene todos los cálculos. Y el objeto A tiene todos los atributos del administrativo más todos los cálculos propios del administrativo. Yo no he hecho nada más. Y lo único que hice después fue pasarle al método, este método, le paso el D y el A. Y lo recepciona dos veces. Primero recepciona el D y muestra los del docente. Y luego recepciona lo del A y muestra lo del A. Pero ¿quién lo recepciona? Un objeto E. O sea, el padre. El padre recepciona al hijo. Y como el padre sabe quién es el hijo, muestra todo lo del hijo. ¿Sí? ¿No me creen? Bueno, veamos, miren. Pero otra pregunta, antes que... No, pues ejecutemos, sí, ejecutarlo. Cuando usa sube... Estoy llamando al padre. ¿Ah? Estoy llamando. ¿Instanciando? No, está llamando al padre. doctor. Pero hay eso de dos maneras distintas. Me parece. No, pero es que acuérdense que cuando yo creo el objeto A es de la clase administrativa que ya está unida con el padre. Ya tiene todo listo el padre. Si dejamos todo listo. Este es lo único que hace, y ahí ya lo hizo. Pero puedo escribir un poquito Sí. en el código. Bueno, aquí lo único que hice fue darle datos a una variable. Estoy diciendo, los datos docentes son estos. ¿Sí? Y los datos del administrativo son estos otros. Fíjense que son datos distintos, pues ahí están 2, Juana, Díaz Flores, 500, 307, no van a ser iguales. ¿Sí? Y los de los docentes son totalmente distintos también. El root es distinto. Bueno, Juan, Díaz Flores, el apellido de ellos son hermanos. Pero aparte de eso, ¿ya? Nada más. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo, una vez que yo los instancio y les doy los valores, es enviar el objeto de ella al mismo método. Pero primero se ejecuta este, pues después se ejecuta el otro. ¿Sí? Entonces lo recepciona un objeto E del tipo empleado. Pero empleado, recuerde que sabe que es el hijo de él. Por lo tanto, muestra todos los de él. Y del envío el administrativo, él sabe que también es un hijo de él y también muestra todo lo de él. ¿Sí? No tienen que creerme, pues aquí lo vamos a ver, miren. Ahí está. El primero es el docente. Miren, ahí está, ¿verdad? Juan Díaz Flores está activo, 108 horas trabajadas, 15.000, sueldo bruto tanto, la retención del 10%, sueldo líquido tanto. El 2, la hermana administrativa, no tiene los mismos atributos ni nada. Ruth 2, Juana Díaz Flores,
bono de 300, anticipo de 100 y un sueldo bruto de 800, que es la suma del sueldo más el bono. Los descuentos de 260, que incluye descuento por anticipo, por salud y por previsión. Sueldo líquido 540, listo. ¿Ve que sí lo hace? La herencia es hacia abajo. No, pues la herencia hacia arriba. O hacia sea, arriba. perdón, hacia abajo, sí, pues el hijo hereda del padre. Pero el padre puede ver al hijo. Sí. Según esto. Sí. No, pues no según esto, pero sí. O sea, lo que le mostró. Lo que No, le mostró. ahí está. Sí, por eso. Sí. Es que en algún otro caso me dicen, no, lo que usted dice, pues yo no digo nada, ahí está. Lo que se demostró ahí, Sí, el exacto. padre puede ver al hijo. O sea, yo a través del padre puedo recepcionar los miembros de la clase hija y los puedo usar. Cómodo. ¿Por qué? Porque en el fondo el docente y el administrativo son empleados. Por lo tanto, son empleados significa que yo los debería verlos a través del empleado. ¿Y los puedo ver? Sí, ahí está. Pero lo puede manipular. ¿Cómo manipular? Manipular esa información. Manipular, El empleado, sí. por ejemplo, modificar. Pero sería más... Se puede, pero es que no es recomendable porque en realidad si yo quiero trabajar con el docente, trabajo con el docente. Sí, no, pues. Pero sí lo puedo mostrar. Sí. Pero que después sí se puede hacer, sí, pero que el problema es que piensa en la mantención futura. Claro, entonces se va a marear porque yo lo modifico el empleado, pero era el docente, y después el administrativo lo modifico por otro lado, y tengo que meter comentarios para explicar que en realidad estoy trabajando sobre el administrativo a través del empleado. Entonces, se puede, pero yo lo uso solamente para mostrar. Porque en realidad yo no voy a instanciar nunca un objeto de empleado, porque a mí no me interesan los datos del empleado. A mí me interesa trabajar con una instancia de los hijos. ¿Sí? Y de hecho, nosotros después vamos a ver que podemos dejar la clase padre como abstracta. O sea, para uno recepcionar datos y que no puedan instanciar objetos de la clase padre. Que cualquier cosa lo van a tener que hacer a través de la clase hija. ¿Sí? Bueno, y eso es herencia. O sea, esta es la implementación de la herencia. ¿Sí? ¿Dudas? Ahí también se puede usar que ingresemos los datos por consola también, ¿cierto? Sí, pues sí, por supuesto. Es que yo no lo pongo porque no sé, no me viene mucho, pero si usted quiere hacerlo, lo hace. De hecho, en nuestro curso no les gusta un lado, así que ellos crean el ingreso de datos y después lo ejecutan y le van cambiando los datos. Yo prefiero cambiarlos por acá abajo. Es que yo uso para entrar el dato una interfaz gráfica. De ahí entro los datos y lo uso. No uso una aplicación en modo texto. Pero si usted quiere hacerlo, también puede. No hay problema. De hecho, hay varios que lo han hecho. ¿Sí? Profe, ¿puedo comprar de nuevo con esos súper? Sí. El docente. Recuerden que partimos de nuevo. Acá, aquí están los atributos propios del hijo, pero recuerden que vienen de empleado. Entonces, la primera sentencia que tiene que tener el constructor por defecto es super. ¿Por qué? Porque super solo, en el constructor por defecto del hijo, llama al constructor del padre. Porque recuerden que el objetivo de los constructores es inicializar los atributos de las clases, o sea, dejarlo con los valores limpios, en el caso del defecto, en función del tipo de datos. Por lo tanto, si yo llamo al hijo, tengo que llamar al padre para que se inicialice, porque después yo le voy a pasar valores también al hijo, a través del hijo, al padre. Profe, ¿Sí? de ahí, en el segundo Parametrizado. parametrizado, ¿Sí? Lo mismo. yo sé que está ahí, lo está llevando desde la clase padre, ¿cierto? Lo que está como parámetro. No, eso lo está llamando la clase de aplicación. La clase de aplicación. Sí, pues yo podría crear un objeto instanciado que parta con esos valores iniciales. Lo que pasa es que nosotros en la clase de aplicación lo hicimos a través de las propiedades, ¿sí? Los sets. Pero yo perfectamente podría haber omitido los sets, ya haberle pasado directamente a través del constructor parametrizado todos los valores. Y parte el objeto inicializado con esos valores. Así que lo hacemos, y es cosa de agregarle los parámetros y ejecutarlo para hacer exactamente el mismo resultado. No sé si lo quieren ver. Sí, podríamos ver. Entonces, ¿en qué instante va a buscar los datos de la clase padre? ¿Cómo buscarlo para mostrarlo? ¿Sí? No, pues lo hicimos acá en el obtener datos, aquí. La primera sentencia al obtener datos del hijo es llamar al obtener datos del padre. ¿Y cómo llama al obtener datos del padre? A través de super punto obtener datos.
ese obtener datos que está ahí, lo va a buscar los datos del padre y los concatena o los junta con los datos del hijo. Pero yo en la instanciación llamé al obtener datos del hijo, o sea, a este, que a su vez llama al obtener datos del padre, lo arma y se junta con los propios del hijo, y eso es lo que muestra el punto. Cuando yo quiero tener, por ejemplo, hay otros casos que podrían pasar a ustedes, es que, por ejemplo, el empleado, supongamos que persona, el empleado hereda de persona. Entonces persona va a tener el nombre, el nombre, apellido paterno y materno, y el empleado aparte va a tener el sueldo. Y después tiene otra clase de hija que se va a llamar, por ejemplo, ejecutivo. El ejecutivo es un empleado que a su vez es persona. Entonces el ejecutivo quiere sacar un bono con el sueldo. ¿Pero quién tiene el sueldo? El padre. Entonces, ¿qué hago yo en el cálculo? Digo, super, punto, sueldo, porque con el super accedo al sueldo que está en el padre y lo multiplico por el bono que está en el hijo. Entonces el super siempre me sirve para tener acceso a los miembros de la clase padre. No importa dónde esté parado. Si estoy parado en el empleado, que su padre es en persona, el empleado va a llamar a super y al usar super tiene acceso a los datos de persona. Pero el hijo ejecutivo, si llama super, ¿tiene acceso a quién? A los del padre. ¿Sí? Y no a persona arriba. Es que depende de cómo Es como ir escalonando un nivel superior. Exacto. El super. Sí. Ah, ya, no es como una instrucción entonces reservada del lenguaje. Sí. Sí. Ah, sí. sí. Pensé que era algo de Pero se entiende entonces, pero acá generalmente se trabaja con 2, no tenemos 10 para, porque imagínense con 10 no tiene mucho sentido, pero con 2 generalmente se trabaja. Entonces yo a través del super tengo acceso al padre y acceso a los atributos del padre. Por eso le digo, si el padre tuviera el sueldo y el hijo tiene el bono y yo necesito calcular la bonificación, entonces digo super.sueldo, tengo acceso al atributo que está en el padre, multiplicado por el bono, que es la que tiene el hijo, y mucho. ¿Se entienden? Pero yo asumo que le pueden ver esto, que lo van a estudiar y le pueden ver el ejercicio. Digo, mira, aquí hay otro ejercicio de herencia, igual que esto. Y usted con ese seguía y hace esto. ¿Me puede mandar ese? No, pues se le puede enviar, no, pues si no son para. No, si se lo puede enviar, pues necesito que lo estudie. No, pues se lo puede enviar. Sí. ¿Qué dice? No, se lo Ah, puede enviar. no, Sí, no, se lo puede enviar. No, es que yo estaba pensando, no, si no es para mí, es para usted, por eso sí, debería decir sí, se lo voy a decir. Eso lo voy a hacer menos bien. Bueno, eso es herencia, ¿sí? Vamos. Entonces, ahora vamos a ver agregación. ¿Sí? Sí, eso es un cacho de herencia. Vamos a cerrar todo. Tienen que hacerlo del navegador. Recuerde que el navegador tiene los atributos, los métodos, todo. Replica todo. Entonces, eso se lo pueden ver. Agregación. ¿Qué vamos a ver en la agregación? El tren. ¿Por qué el tren? Porque el tren está compuesto por una locomotora y por vagones. ¿Sí? Y el tren es un concepto. La gente asocia que el tren es la locomotora y los vagones. ¿Sí? Es cierto, pero es un concepto, no es algo físico. Lo físico es la locomotora y el vagón, o conjunto de vagones, pero no el tren. El tren es un concepto. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Profe, un tema para seguir sacando el tema de la herencia es en un nivel nomás. Sí. No es como hay otro lenguaje que no sé que es múltiple herencia. No, solamente tiene una, no es multiherencia, no es solo. No, es multiherencia, un cacho de una cosa. Cuestión de inventar. Ahí sí que sufre. Entonces vamos a abrir la gestión de trenes. Acuérdense que esto también lo vimos. Y
aquí está la aplicación, la gestión del tren y la clase contenedora es tren, que contiene a la locomotora y contiene al vagón. Como es agregación, significa que si la clase contenedora es eliminada, no se deben eliminar los datos de las clases contenidas. En este caso serían locomotora y vagón. Como es un tren, se supone que los trenes tienen varios vagones, ¿ya? Y eso ya nos indica que, bueno, va a partir primero definiendo qué es una locomotora, qué cosas tiene. Tiene el número, el nombre, el número de serie y los caballos de fuerza. Podrían tener más, pero pusimos eso. Tiene el constructor por defecto, tiene los constructores parametrizados, las propiedades y el obtener datos, que nos va a mostrar los datos de la locomotora. ¿Sí? Lo que siempre hemos probado. Profe, disculpe la consulta, ¿siempre va el constructor por defecto y el parametrizado? Sí, siempre. Buena pregunta. Sí. Y así dejamos abierto la posibilidad que cualquiera que quiera ocuparlo, ocupa uno, ocupa otro. Sí. ¿Qué va en uno y qué va en otro? Lo mismo. No, pues depende del requerimiento. Ah, ya. Si lo quiere ocupar parametrizado porque está obligado, el parametrizado generalmente se ocupa porque los objetos parten con valores iniciales predeterminados. La problemática dice que todos los objetos parten con, por ejemplo, la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque el banco le asigna una línea de crédito inicial a todos. Entonces quiere decir que debe partir con un valor inicial. Entonces ahí ocupo el constructor parametrizado, todos parten con los mismos valores iniciales. Por ejemplo, los 500 lucas en la línea de crédito, por decir algo. ¿Sí? Y en el caso que no fuera así, bueno, ocupa el otro, que ¿cómo se llama? El por defecto. El por defecto. Bueno, en el caso del vagón, ¿qué es lo que tiene? El número, el nombre y el estado. ¿Sí? Y lo mismo, constructor por defecto, parametrizado, las propiedades y el obtener datos. No tiene nada. ¿Sí? Esto es para el fines del ejemplo. Y el tren, que es el concepto, que tiene una locomotora compuesta por varios vagones, podría ser, pero a lo menos un vagón. ¿Sí? Ahí estamos hablando de la multiplicidad. ¿Qué es lo que tiene? Fíjense ustedes que aquí ya no hay palabra en la clase contenedora, es simplemente igual tren, tiene el número, el nombre y la locomotora. Ahora aquí ocupamos un arreglo, pero es un array list. Estos son arreglos dinámicos. En tiempo de ejecución, crece o decrece. O sea, ocupa o no ocupa la memoria. Y parte con una lista de vagones. ¿Ya? Ahí lo define. El constructor por defecto, como está entero el 0, el string, comillas doble, la locomotora la instancio, a través de new locomotora, ahí creo la instanciación y por lo tanto este atributo es una instancia de la clase locomotora. ¿Sí? Y el lista de vagones, instancio también, pero un array list. ¿Y cómo se instancia? De esa forma. Array list, de nada y listo. El parametrizado recepciona el número, el nombre, el objeto locomotora, el tipo locomotora y una lista del tipo array list, donde cada elemento es un vagón. ¿Sí? Bueno, y obviamente se los va a pasar a los métodos que están esperando. Esta es la forma de decir que el atributo de lista vagones, que es un array list, recibe otra lista de vagones que también es un array list. Por tanto, pasa 5 elementos de aquí, pueden pasar fácil 5 elementos de allá. Simplemente con los nombres de los arrays. ¿Sí? Son equivalentes. Y después vienen todas las propiedades. No tiene esta se hace sola, así que no voy a detener en eso. Lo que sí, aquí cuando empieza lo mismo. El hecho de que yo tenga un arreglo implica automáticamente que usted tiene que implementar dos métodos. Uno, agregar lo que sea, en este caso agregar el vagón, y otro, eliminar un vagón. Eliminar un vagón. Eliminar un vagón en el fondo, en el mundo real, es sacar el vagón. Por ejemplo, no sé, un vagón puede estar defectuoso, se saca, sacarlo, eliminarlo del tren, porque ya no está en el tren. Y agregar es porque le pusieron otro vagón. ¿Sí? Como pasa en el metro algunas veces que o quitan o sacan vagón en función de, obviamente, de la persona transportada o qué sé yo. Lo mismo para el otro. Esos dos, cuando hay lista, deben estar implementados automáticamente. Usted ya sabe que tiene que implementar un agregar y un eliminar. En el agregar, yo le envío un vagón, que es un objeto del tipo vagón, para que se lo agregue a la lista de vagones, que son un array list del tipo vagón. El array list es una clase, y como es una clase tiene métodos para agregar, y el para agregar ocupa el método add. Entonces lo que le llega, lo agrega. Y lo agrega, bueno, y try catch, ¿qué hacemos con eso? Es control de excepciones.
¿Esto qué significa? Que lo que pase entre este y este, si esta operación está bien, me retorna true. Con eso voy a saber si efectivamente agregó o no un vagón. Si yo al agregar un vagón, salto una excepción. ¿Por qué voy a saltar una excepción? Porque, por ejemplo, puedo acceder a un dato en la memoria física y la memoria está mala. No es del programa, sino que yo cuando voy a acceder al dato, el espacio en disco o en RAM donde yo accedo está malo. Entonces no lo puedo tomar, ¿verdad? Usualmente, ¿qué pasa con los programas? Se caían. Pero no es por problemas del programa, es problema físico afectado al programa. Con esto yo me evito eso, porque si pasa eso, salta el catch. Salta un error y el catch captura ese error. De hecho, ¿dónde lo captura? En el objeto E del tipo excepción, que es en la clase. El E tiene un método que se llama message y otro código, qué sé yo, pero el problema del message del E es que está en inglés. Entonces, para no mandarle mensaje en inglés al usuario, yo, a través del catch, lo que está en el bloque del catch, yo podría mandarle un mensaje, un código que después se interpreta por el cliente. Pero en este caso, lo único que le mando es false. ¿Para qué? Para indicar que cuando fui a agregar un vagón, se produjo un error y no lo pude agregar. ¿Sí? Y no se me cae la aplicación. Profe, una consulta, el city catch, ¿eso solamente se usa cuando son de tipo booleano los métodos? No, puedo usar lo que quiera. Es que en este caso yo lo uso booleano para indicar si es true, es que lo agregó el vagón. Y si no, no lo agregó. Pero si fuera otra cosa, puede usar un string o lo que quiera. Pues, depende de lo que quiera. No tiene restricción particular. ¿Sí? Y en el caso de eliminar vagón, lo mismo, pero ya no envío el objeto, envío el número del vagón que quiero eliminar. Este es también está dentro del tree catch, es un for each. Es una forma de recorrer, ¿se acuerdan la presentación que vimos? Una forma de recorrer un arreglo, pero sin índice. Entonces, ¿qué hace? Él busca el primer elemento del vagón, se lo pasa a B, que es de tipo vagón, y a través de B, con el get, tengo acceso al número y comparo si es igual al número que busco. Cuando lo encuentro, lo remuevo. Entonces, ¿qué remuevo? El objeto B, que ya lo encontré. Esto es obligatorio. Ojo con esto, si este break no está, se le va a caer la aplicación. O sea, pero por esto, por el false. Pero este false va a ser saltado porque usted omitió el break. ¿Por qué? Porque el tiempo de ejecución, fíjense, tengo 4 dedos. Cuando yo elimino automáticamente este se junta para acá. Y como el for no sabe, va a ir a buscar al cuarto elemento, que ya no existe, que se cae. Pero se cae en el sentido que lo va a tomar el catch. Y me va a enviar un false indicándome que se produjo una excepción y yo voy a pensar que fue por una excepción física. Y no es una excepción física, es una excepción de falla lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código debería tener, cuando encuentra el remove, tiene que ir el break, romperlo y salirse. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí, pero en el caso de que no lo encuentre, igual le va a retornar true. Ah. Según esa lógica, si no lo encuentra, igual va a retornar true. Si no lo encuentra, Si el observador no lo encuentra, sí, ¿cuál es eso? Sí. igual va a retornar true. Claro. Es que esto se asume que es buscar un número que existe. Sí. Que falta otro método que hay que... Sí, tiene razón. Ahí hay una falla para solucionar eso, tendríamos que, si no lo encuentra, tendríamos que usar un contador para indicar que si el contador es igual al largo del arreglo, si es igual, y después preguntar si hay un switch, y después si hay función de eso, retornar true false. Sí, podría arreglarlo. Sí, efectivamente, hay que arreglarlo. Pero en el estricto rigor, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Lo vamos a arreglar. Pero yo lo que quería demostrar es que, más importante que eso, que era que si ustedes van a remover algo, porque si está, debe ir el break. Porque si no, esto, para removerlo en tiempo de ejecución, como se contrae, no va a ir a buscar el siguiente elemento, pero el siguiente elemento ya no está. Porque yo estoy parado acá, ¿verdad? Y lo removió. Entonces este que fue removido, este otro que estaba de seguida, pasa a ser el tercero. Y el índice sigue estando ahí. Entonces, si no hay break, va a ir a buscar el cuarto, porque sabe que son 4. Pero el cuarto ya no existe. Se cae. ¿Sí? Pero se cae, no se cae la aplicación, lo que pasa es que informa mal. ¿Sí? Sí. Bueno, y en este caso el otro método, como ya tenemos la array list, provee otro método que es para obtener el total de vagones.
como yo los vagones los voy guardando en el arreglo, el site me indica la cantidad de elementos que tiene la raíz lisa. Por lo tanto, yo al tener la cantidad de elementos, sé cuántos vagones tiene el tren. ¿Sí? Y para este caso además le pusimos algo más, nos interesa saber cuánto es la cantidad de vagones que están vacíos. Entonces, para saber cuáles están vacíos, recorremos también con un for each y preguntamos por el estado. Y los que están en false, que están vacíos, ahí hay un contador, como lo que tendríamos que hacer para validar lo otro, y retornamos la cantidad de vagones vacíos. ¿Sí? Bueno, ese es el de vagones. Y bueno, y el obtener datos hace lo mismo. ¿Qué hace el obtener datos? Estamos en tren, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí están los datos del tren, el número, el nombre, a través del objeto del atributo locomotora, que está en tren, tenemos acceso al método de obtener datos, que nos traería el obtener datos de la locomotora. ¿Sí? Y el lista vagones lo recorremos vagón a vagón y cada objeto del tipo B, que es un vagón, llamamos al obtener datos. Y nos va a mostrar los datos de cada vagón, una continuación del otro. Y después mostramos el total de vagones vacíos, que a través del método que mostramos, y el total de vagones del tren, a través del método también, me parece que es obtener el total de vagones, que nos va a decir el site, que es la cantidad de vagones que tiene. ¿Sí? ¿Dónde está la agregación? Porque hasta el momento lo que hemos visto, presten atención, ¿dónde está la agregación? Hemos visto que tenemos tren, que es la clase contenedora, que contiene una instancia de locomotora, ¿verdad? Y ahí está la asociación con locomotora. Y luego tenemos un arreglo, donde hay n instancias del tipo vagón, que están en el arreglo. Y la clase contenedora es tren. Entonces, la implementación de eso tiene que estar acá. Bueno, aquí el método main, los datos de la locomotora, ustedes se fijan, uno fácil, HP y todo eso, le pusimos L para indicar que es la locomotora. Vagones, tenemos vagón 1, 2, 3, 4, 5 vagones, ¿ya? Son datos nomás. Luego, aquí está el número 1, el nombre del tren. Aquí creamos la instanciación de locomotora y aquí viene la agregación. Creamos el objeto, locomotora. Y el array list vagón, el tipo lista vagón, y tenemos el array list, ¿verdad? A través, le enviamos un mensaje al objeto locomotora, ¿ya? Ahí le enviamos, están los datos de la locomotora. Creamos 5 objetos del tipo vagón y le enviamos a cada uno de ellos, le enviamos los datos que hemos definido para los vagones, ya a través del set. Ahí están los 5. Lista vagones, a través del add, se los vamos pasando. Quiere decir que ahí tiene 4. Creamos un objeto tren. Y fíjese por qué no lo vamos a perder, porque aquí hemos establecido la agregación. Porque se los pasamos por parámetros. Por lo tanto, se genera como, por eso les pregunto, no sé si se lo había preguntado, pero si a ustedes le habían pasado en pseudocódigo, paso parámetros por valor y por referencia. Por valor significa que cuando yo paso los parámetros se genera una copia en el receptor. Por lo tanto, si yo hago algo en el receptor, no afecta al principal porque es una copia. Eso es por valor. En cambio, si paso por referencia, quiere decir que estoy apuntando a la misma dirección de memoria. Por lo tanto, si el receptor lo cambio, por ejemplo, en un proceso hijo, también afecto a los datos del padre. Pero aquí los pasamos por valor. Y como los pasamos por valor, ¿qué quiere decir eso? Que si yo elimino el tren, se va a eliminar el tren, pero los datos los sigo teniendo. ¿Sí? Y por eso acá, ahí al hacer esto, estoy aplicando agregación. Aquí voy a mostrar los datos T del tipo tren, después le voy a agregar otro vagón para que ustedes vean que funciona y voy a volverlo a mostrar. Entonces primero va a salir con 4 vagones y el segundo mostrar va a salir con 5 vagones. ¿Sí? Y veamos si es cierto. Ahí tenemos que ir. Entonces, vamos hacia arriba. Ahí está el primero. Los datos de la locomotora, los datos del vagón, 1, 2, 3, 4. Total de vagones vacíos, 3. Veamos si es cierto. Desocupado, desocupado, desocupado.
y el primero está ocupado. Entonces, efectivamente, hay 3 vagones vacíos y de un total de 4. ¿Sí? Y como le agregamos uno más, veamos lo que pasa en el siguiente. También tiene los mismos datos, pero ahora tiene 5 vagones, de los cuales 3 están vacíos, el quinto también está ocupado y 2. O sea, son 5 vagones y 3 están vacíos. O sea, acabamos de mostrar el check con los datos de la locomotora y todos los vagones. ¿Sí? Bueno, y eso es una agregación. ¿Sí? ¿Podemos mostrar como el quinto vagón? Ahí. ¿No eres? T punto agregar vagón. Y le agregué el objeto B5, que es donde está el vagón. Sí, a través del método. Pero recuerde que en la instanciación original se lo agregué a través de la lista de vagones. O sea, toda la lista se la pasé completa. Y como lo recibe el constructor parametrizado, ahí está el vagón. ¿Sí? Bueno, eso es agregación. ¿Alcanzamos la composición? Sí. Veamos composición. ¿Ah? Tengo una duda arriba, al inicio. No, pero ¿en tren? Por favor. La clase 3. La clase 3. Ah, clase 8. Ahí no entendí por qué puso Public Class Train y después de nuevo Public Plan. Esto es que este es el constructor por defecto. El constructor por defecto se inicializa en función del tipo de datos. Cuenta el número en vacío, una instanciación del objeto y una instanciación de un array list vacío. Ya. El array list, cuando parte, está vacío, no ocupa ningún espacio. Entonces en el array Cuando los espacios se van agregando en tiempo de ejecución, por eso es dinámico. ¿Sí? parte con vagón 0. Vagón nada, ningún vagón. Y todos los vagones van en el array. Claro, después yo lo puedo ocupar el constructor parametrizado y este viene con una lista de vagones que lo recepciona, que es de lista, que cada elemento es del tipo vagón y después se los paso directamente. El parámetro se lo paso directamente a la lista de vagones que tiene el atributo. Y si aquí son 5 elementos y este no tiene nada, al recibirlo se vuelve este también de 5. ¿Sí? Vamos a cerrarlo. Yo se lo voy a enviar todo. Vamos por composición. En el caso de composición es edificio. ¿Por qué edificio? Porque si yo destruyo el edificio, desaparecen los departamentos. Los departamentos no se pueden reutilizar en ningún otro edificio. ¿Se entiende la idea? Eso es composición. Ahora, ¿cómo se implementa eso? Bueno, vamos de nuevo. Aplicación y librería, lo mismo siempre. Las librerías va a tener el departamento que tiene número, piso y estado. Esto es para saber si está ocupado o no está ocupado. Para darle algo de funcionalidad. Departamento, el constructor perfecto, el constructor parametrizado, las propiedades y el obtener datos me va a mostrar los datos del departamento. ¿Sí? Eso es la clase departamento. La clase edificio, igual que la otra, también tiene número, nombre y dirección y un array list donde dice que cada elemento de la lista de departamentos es del tipo departamento. Lo mismo que habíamos visto antes, número, nombre y dirección, y aquí un array list vacío para la lista de departamentos. El constructor parametrizado lo mismo, recepciona un array list del tipo de departamento en la lista de departamentos y dependiendo de eso se lo asigna en forma directa. ¿Sí? Las propiedades get y set se crean en forma automática, pero saben que lo ocupamos a través del refactor y todo lo demás. Y luego interesa algunos métodos. En el método, como ya les dije, el hecho de que tengamos un arreglo implica automáticamente que tiene que tener un agregar y un eliminar. Y bueno, ahí está la misma lógica del agregar, a través del add, el eliminar con el remove, obtener número de departamento, el site, la cantidad de departamentos ocupados. En este caso es distinto porque preguntamos por true, por lo tanto todos los que estén en true significa que están ocupados. ¿Sí? Y obtener datos, lo mismo. ¿Qué hace este obtener datos? Ahí está el número, el nombre, la dirección, estos son los atributos de la clase, la cantidad de departamentos ocupados, ocupamos a través del método,
cantidad de departamentos. Bueno, ahí tenemos los datos del departamento. El departamento 1 del piso 1 está ocupado. El departamento 2 del piso 1 está desocupado. El departamento 3 del piso 2 está ocupado. El departamento 4 del piso 2 también está ocupado. O sea, hay 3 ocupados y 1 desocupado. ¿Sí? O sea, sería 3 y 4. El edificio es 1, el nombre, la dirección. Instanciamos 4 objetos de departamento. Se lo enviamos a través de las propiedades a los objetos de departamento. Instanciamos un objeto de edificio. Le enviamos los atributos del edificio. Y después, a través de los métodos, vamos agregando los departamentos. Y si el método me dice que me retorna true, es que el departamento se agregó. Y si no, me dice que no se agregó. ¿Sí? Sin entrar en mayor complicación por el momento. Y lo mismo hacemos para los 4 departamentos. ¿Sí? Y mostrar edificio está en E. ¿Sí? Pero recuerde que no lo hicimos por instanciación de objetos. Por lo tanto, cuando se elimina E, yo pierdo toda la información de los objetos. ¿Sí? Y, por ejemplo, y muestro el edificio. Yo le voy a mostrar el edificio, muestra todo. ¿Sí? Veamos si es cierto. Entonces, hacemos run file. Y ahí está. Entonces, ahí están los mensajes que se agregó. Ahí está el edificio 1, alto jardín, la pirámide no sé cuánto, cantidad de ocupados 3, cantidad de departamentos son 4, y ahí va la especificación por cada uno. El primero está ocupado, el segundo es ocupado, ocupado, ocupado. Ahora, ¿cómo formamos el ocupado? No sé si lo vimos eso. ¿Sí? Porque recuerde que esto es true o false. No podemos mostrar true y false. ¿Sí? Para hacer eso, en el departamento, parece que lo mostré, me lo salté, el obtener datos, fíjense que se ocupa esto. Estado, si es true, es igual que un if, pero anónimo. Entonces, si esto es verdadero, se va a ejecutar lo que venga a continuación del signo de pregunta, o sea, ocupado. Y si esto es falso, se va a dirigir a lo que venga a continuación de lo que está en 2 puntos, o sea, desocupado. Y es lo que entiende el ser humano. No entendemos true o false, tenemos que decirle ocupado, desocupado, o encendido, apagado, lo que sea. ¿Sí? Con el signo de interrogación al lado del estado, ahí lo... No, cuando el estado es un boolean, cuando el estado es un boolean. Porque si es un dato primitivo, tiene sí, que... porque si lo mandara como un parámetro normal. Por ejemplo, no, pero si fuera, es que depende, si fuera un número, como un entero, yo tendría que decir estado es igual a 1, entonces tal cosa. Si no, otra cosa. Pero como este es un boolean, todos los ifs se activan o entran por verdadero. Y como este es un boolean, si es true, se va a dirigir a ocupado. Lo que es la continuación del signo de interrogación. Y si es false, va a ir a la continuación de los 2 puntos. ¿Sí? Y eso es, ahí hemos implementado entonces composición. ¿Sí? ¿Cuánto falta ver? Ya, la composición quiere decir que ¿cómo se llama? Que yo voy a tener un objeto y ese objeto al eliminarse se elimina la información asociada a ese objeto. ¿Por qué? Porque la contiene el objeto, no tengo respaldo. En cambio, en el otro, parte inicializado. Yo elimino el objeto, pero los datos sigo teniéndolos en las otras clases. En esto. No sé si se fijó que cuando estábamos en el locomotor y vagón, sí, teníamos un objeto locomotora y un objeto y una lista de vagones. Ya, y eso cuando yo le envío por los parámetros al tren, si yo elimino el tren, sigo teniendo la locomotora y la lista de vagones que tienen la información. ¿Sí? Pero fíjese en este caso, es buena la pregunta. En el caso de la composición, estos son mis datos, pero esto no es que yo los tenga acá, porque yo después se los voy a pasar a los objetos. ¿Sí? Y al pasarlo a los objetos, y después los objetos son tomados por el edificio. Y si yo elimino un edificio, también elimino los objetos. Y al eliminar los objetos, elimino la información que está en los objetos. Eso quiere decir que la clase contenedora, al ser eliminada, elimina las clases contenidas, que serían los departamentos. La información que tienen los departamentos, y no la recupero. Es como si tuviera, ingrese los datos por el sistema, lo que usted quería hacer, y yo ingreso los datos, los guardo en el objeto y después se los paso al edificio. Y si elimino el edificio, ¿la aplicación podría seguir utilizando los datos? Porque los tenía en el edificio. En el caso de la agregación, que era la anterior,
que era la locomotora y el vagón, yo recepciono los datos por teclado y los guardo en el objeto locomotora y en el objeto vagón. Y eso se los paso después a tren. Por lo tanto, si yo elimino el tren, en la aplicación siguen quedando los datos. ¿Dónde? En locomotora y en el listado vagón. Y eso hace la diferencia entre la implementación de composición y la implementación de agregación. Por el asunto de la relación de vida o sin vida. ¿Cuándo se ocupa una u otra? Por el tema, por eso les digo, ¿cómo? ¿Usted sabe cuándo se ocupa? Por ejemplo, en el edificio, con respecto a los departamentos, ¿hay relación de vida entre departamento y edificio? Sí, los departamentos componen el edificio, y si yo destruyo el edificio, ¿puedo ocupar los departamentos? No, entonces, ¿qué es eso? Composición. Pero eso es a nivel de concepto, porque la programación referente a lo que es el tren es similar. Se parece, pero no igual, pues la implementación es la que marca la diferencia. Es bien sutil, pero ahí está la diferencia. Por eso le digo, la agregación es distinta porque, yo digo, el tren está compuesto por una locomotora y un vagón, pero el tren es un concepto. No es el edificio no es un concepto, es algo físico, pero el tren es un concepto. El tren dice estoy conformado por una locomotora y por trenes, y eso, o sea, por vagones, y eso es un tren. Pero no existe algo físico como uno solo que sea un tren. El tren está compuesto por esos elementos. Por lo tanto, si yo digo elimino el tren, sigo teniendo la locomotora y los vagones que yo lo puedo tirar a otro tren o agregar esos vagones a otro tren. ¿Sí? Por lo tanto, eso es agregación, no es relación de vida. En la implementación, ¿cómo yo hago eso? Fíjese que cuando yo creé el tren, yo le pasé un objeto locomotora que tiene los datos locomotora y le pasé varios objetos a través de un listado, también el tren. Pero yo cuando elimino el tren, se eliminan todos los datos que están en el tren, pero sigo teniéndolo en la aplicación. ¿Dónde? En el objeto locomotora y en el listado de vagones. Por lo tanto, no se perdieron. Al no perderse, he implementado la agregación. Porque la agregación como concepto dice usted no debe perder los datos de las clases contenidas. Y las clases contenidas para el tren eran la locomotora y los vagones. Y no los perdí, porque los tengo en los otros objetos. ¿Se entiende el concepto? Y ahí implementé agregación. ¿Sí? Es una cosa sutil, pero marca la diferencia. ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿por qué yo ocupo agregación? Es porque más adelante en la aplicación voy a reutilizar esos datos. Y si lo implemento como composición y después los quiero ocupar, no los voy a tener, porque ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque al eliminar el objeto, desaparecieron las clases contenidas. Clase contenida, datos contenidos. ¿Sí? En cambio, si está bien implementado, voy a seguir teniéndolo y los puedo ocupar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bueno, eso es composición. El edificio con los departamentos. Es como el asunto que si yo quisiera implementar, no sé si han escuchado, en las Fuerzas Armadas, yo voy a implementar regimiento con soldados, por ejemplo. ¿Sí? Si yo deshago un regimiento, que también es normal en el ejército, porque a veces lo sacan del regimiento, o lo vuelven al mar. Ahí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el 7º de línea, ¿han escuchado eso, verdad? Ese regimiento antes de la Guerra del Pacífico no existía, de hecho estaba anulado. Para la Guerra del Pacífico lo volvieron a activar. ¿Ya? Y lo crearon. ¿Ya? Y si lo desactivaron y lo volvieron a crear, ¿qué tipo de relación era eso? ¿Composición o agregación? ¿Ah? Era agregación. Quiere decir que lo desactivaron como concepto de regimiento, pero los soldados seguían estando, lo distribuyeron a otros lados. Que es lo que usualmente pasa cuando se achican los cuerpos. Quitan regimientos, batallones o lo que sea, pero los soldados se redistribuyen. Y si tienen que agrandar, vuelven a agrandar batallones, regimientos y lo van llenando con lo otro. Eso es agregación. O sea, en una aplicación militar de ese tipo tendrían que ustedes aplicar agregación. ¿Sí? Y en el caso que tuviera un edificio con locales, ¿qué pasa? Con departamentos y locales, ¿qué sería? ¿Agregación o composición? Composición. Igual agregan cosas, pero si se destruye yo tengo que destruir todo porque no voy a reutilizar. Claro, no voy a pescar un local para ponerlo a otro lado. ¿Cómo lo hago? No puedo. ¿Se aburrió usted? Hoy viene a una clase, no me sale volando. ¿Qué dijo? Pues igual. Eso es nunca más.
Bueno, con eso vamos a quedar. Yo les voy, esta clase entonces vemos, les voy a enviar generalización, agregación y composición para que ustedes la vean. En la próxima vamos a ver la otra que nos queda pendiente, que sería realización y ¿qué más? La dependencia ya la vimos. La asociación directa y realización. Y ya con eso tendría las 5, ¿ya? Y obviamente ustedes saben que les voy a enviar un trabajo después en relación a eso. Al 18. No, para el 18, para la semana 11, la 4 no se ve. Y ahí tenemos que negociar, pues no sé cuál de todas quieren. ¿No? Bueno, veamos las dos el jueves y ahí ustedes, yo les digo de cuál quieren un trabajo y se lo digo. Para que vean al gusto del consumidor. Pero va a ser, el trabajo no va a ser ni asociación directa, lo demás no es. No sé si tienen duda, recuerden que ustedes tienen